Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por el Evangelio de este miércoles de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas. Y en este Evangelio encontramos a Jesucristo nuestro Señor rodeado por muchas personas. Dice el Evangelio que se apiñaban en torno a Él. ¿Qué es lo que ocurre, queridos míos? Que Jesucristo les dice a los que estaban allí que se trata que ellos son una generación perversa porque piden un signo. Por tanto, queridos míos, estamos en un contexto de advertencia. Jesucristo les dice a los allí reunidos que Él es superior a Salomón, que Él es superior a Jonás y que por tanto han de fiarse de Él, porque así como la reina del sur viajó varios kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón y como también los habitantes de la ciudad de Nínive se convirtieron al ver a Jonás como signo de la actuación de Dios, pues así ellos también deben de escuchar la sabiduría de Cristo Jesús y de creer en su predicación y convertirse. Por tanto, queridos míos, estamos en un contexto de revelación de la superioridad de Jesucristo nuestro Señor sobre cualquier personaje del Antiguo Testamento. Y también, queridos míos, es un contexto de advertencia para que se fíen de Él, porque si no, la reina del sur y los habitantes de la ciudad de Nínive harán que condenen a esa generación. Por supuesto, queridos míos, los apóstoles se fiaron de Cristo Jesús, muchas personas se adhirieron al mensaje de Jesucristo, pero en este caso Él generaliza y tacha a esa generación como una generación perversa. Muy bien, porque pide signos. Bien, vamos a continuar. Entonces este es el contexto, autorrevelación de su superioridad sobre Salomón, sobre Jonás, y también una advertencia de que han de fiarse de él. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son los personajes que encontramos en este evangelio? Encontramos a Jesucristo nuestro Señor, encontramos a aquellas personas que lo rodeaban, también encontramos a Salomón, a la reina del sur, al profeta Jonás, y a los habitantes de la ciudad de Nínive. Y ya de rebote, pues también encontramos a ese gran pez que se tragó a Jonás y lo tuvo durante 3 días en su vientre y luego lo escupió, lo vomitó sobre la orilla para que él ya pues fuera a predicar esa conversión a los ninivitas. Y ya sabemos cuál fue la respuesta, se convirtieron. Muy bien, tercera pregunta. ¿A qué diálogos podemos escuchar en este evangelio? Ya te he dicho una de las frases que pronunció Jesucristo nuestro Señor. Es una generación perversa y pide un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Si nos ponemos a pensar, Jesucristo sí que realizó otros tantos signos. Hizo saltar a los cojos, resucitó muertos, expulsó demonios. Pero según este evangelio podemos ver que Jesucristo concibe el misterio de su resurrección como el signo. Ese es el signo, la resurrección de Cristo Jesús, su victoria, el triunfo sobre la muerte, la destrucción del pecado, dejar atrás ese aguijón de la muerte. Pues bien, queridos míos, entonces, llegamos a este punto. Esto es lo que nos dice Jesucristo nuestro Señor en este evangelio. Está confesando a los allí presentes que el signo es la resurrección. Y me llama la atención porque Jesucristo nuestro Señor como que les viene a declarar lo siguiente. Vosotros pedís un signo, pues vosotros mismos os vais a convertir en signo, porque así como arrojaron a Jonás al mar, vosotros me vais a arrojar a mí al mar de la muerte, pero yo voy a resucitar, porque yo soy más que Jonás. Pues bien, queridos míos, vamos a continuar. Cuarto punto, pues ¿qué elemento visible, tangible, concreto encontramos? Bueno, pues encontramos esa situación, esa circunstancia del profeta Jonás, que fue arrojado al mar, devorado por ese pez, pero luego él de allí, de las profundidades del mar y de las profundidades del vientre de ese gran pez, vuelve a salir a flote y va a predicar.
¿Qué es lo que ocurre? Que los habitantes de la ciudad de Nínive se convirtieron. En cambio, en el caso de Jesucristo, nuestro Señor, que murió, porque según lo que nos dice el Antiguo Testamento, Jonás no murió, se mantuvo vivo allí en el interior del vientre del pez, pero Jesucristo sí murió. Y Él se levantó de las profundidades, se levantó del sepulcro, de las profundidades de la muerte, con esa bandera de victoria. Pero ¿qué ocurre? No todos se convirtieron. Algunos sí, otros no. Entonces, por eso Él dice que los habitantes de la ciudad de Nínive se levantarán contra esa generación perversa, porque ellos vieron a Jonás y se convirtieron. En cambio, ellos fueron testigos de la manera que fuera de la resurrección de Cristo Jesús y no quisieron convertirse. Piensa tú en el sepulcro vacío. Piensa tú en el de boca en boca de las personas que se le apareció a Pedro, que se le apareció a María Magdalena, pero no querían saber nada de él. Entonces, ¿para qué pedían un signo, queridos míos? ¿Para qué pedían un signo? Si aun resucitando de entre los muertos, no creyeron en él. Pues bien, entonces ese es el cuarto punto. El elemento como la imagen principal, pues esas profundidades del mar, esas profundidades del pez, en este caso la profundidad del sepulcro, la profundidad de la muerte. Y de allí se levantó Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, y quinto punto, pues aplicaciones prácticas para nuestra vida. Bueno, hay muchas aplicaciones. Una de ellas es fiarnos de Cristo Jesús. No ser tercos, no ser testarudos. Caramba, es que podemos ser condenados por la reina del sur, por los habitantes de la ciudad de Nínive, en el sentido de que la reina del sur fue a buscar la sabiduría en Salomón. Los habitantes de Nínive contemplan a Jonás, porque imagínense, Jonás les habrá contado, es que me arrojaron al mar, es que me devoró un pez, y aquí estoy, hombre, pues saco y ceniza, a hacer oración, a implorar la misericordia de Dios, y aquí todos nos convertimos, pero todos es todos, pasando por el rey, magistrados, gobernadores, todos, niños, adultos, todos aquí nos convertimos al Dios vivo después de semejante signo. Entonces, queridos míos, procuremos nosotros fiarnos de Cristo Jesús, creer en el misterio de la resurrección y no tomar a Cristo Jesús como un juguete, pidiéndole signos continuamente como para, no, Jesucristo está ahí, Jesucristo está ahí, te quiere, te ama. Y finalmente, queridos míos, una aplicación muy importante es creer en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y saber convencernos con nuestro corazón, haciendo uso de esta virtud de la fe, de que algún día con Jesucristo nuestro Señor venceremos definitivamente cualquier dificultad, cualquier tristeza, toda tentación, toda melancolía, y ya viviremos con Él en la Jerusalén celestial por los siglos de los siglos. Aunque de momento, queridos míos, pues vamos ahí nosotros, como dice San Agustín, peregrinando por el mundo, en medio de los trabajos, de los atropellos del mundo, pero también de las consolaciones de Dios. Pues bien, queridos míos, pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de no ser tercos, de no ser testarudos, sino de buscar la sabiduría en Cristo Jesús y también buscar en Él la fuerza para vencer cualquier dificultad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.